y bienvenidos a este vídeo audio tutorial sobre cómo descargar React.OS desde las fuentes oficiales. Existen actualmente 4 métodos posibles de cómo descargarlo: desde la página web oficial, desde un repositorio oficial de ISOs, desde SourceForge y desde GitHub. Así que, sin más dilación y con el audio tal y como lo podéis escuchar, que no es el mejor, espero que os guste y os parezca instructivo. Así que vamos con ello. Abrimos nuestro navegador. En este caso ya tengo preabiertas las 4 pestañas hacia las cuales vamos a ir. En este caso tenemos abierta la página web oficial de React.OS, reactos.org, a partir de la cual nos podremos descargar todas las versiones posibles de las ISO que podremos quemar en un CD, en un USB o en un USB RAM. Para ello, una vez que ya estamos en la página, nos dirigimos a la parte superior en el panel de navegación a la sección de Download, descargas, o nos podemos dirigir también al botón inferior Descargar React.OS 0.4.13. A cualquiera de los dos links nos valdría porque nos lleva al mismo sitio. Una vez allí, tenemos la opción de descargarnos la última versión de lanzamiento. La versión de lanzamiento o versión release es la versión más estable, aunque no por ello tiene que ser la versión más avanzada en desarrollo. Puede contener revisiones y subversiones que se suben en otra plataforma, en SourceForge. En este caso tenemos la opción de descargarnos el boot CD o el live CD. Por un lado tenemos el boot CD, que nos permite instalar el sistema operativo en nuestro propio ordenador. Y por otro lado tenemos el live CD, que nos permite utilizar el sistema operativo sin instalarlo, directamente desde la RAM de nuestro ordenador. Si bajamos un poquito más abajo, dispondremos de las versiones Nightly. Las versiones Nightly o de desarrollo son las últimas introducciones en el código que han hecho los desarrolladores. Sirven para que los testers, o sea, los que prueban, encuentren bugs o nuevos avances dentro del código para incorporarlos a las versiones de lanzamiento. Nos vamos al apartado de Get Nightly Builds y descubriremos el número de commit. El número de commit es un número que identifica cada una de las introducciones del código que han hecho los desarrolladores dentro de Git. Es único e irrepetible y sirve como DNI, más o menos. Automáticamente el sistema nos saca la ID del último commit. En este caso es este numerito de aquí. Podríamos llegar a seleccionar un rango completo de hash o de commits para identificar todos los commits que han sido realizados. Como os fijáis, podemos seleccionar el boot CD, el live CD y las diferentes maneras de compilar el sistema. Podemos hacerlo con la versión que compilan en Linux y la versión que compilan en Visual C, ¿vale? En el sistema operativo de Windows. Ambas dos son de 32 bits. En este caso, también podemos marcar y desmarcar las opciones de release, porque las opciones release no nos interesan a la hora de realizar pruebas. Nos van a sacar menos datos que las versiones debug, que son las que nos interesan. En este caso, tenemos las versiones de 32 bits y en este caso voy a marcar también la de 64 bits, que todavía no es boteable, o sea, todavía no es iniciable de un modo normal, pero que en breves es posible que se saque una versión alfa que consiga probar software y que esté libre de los bugs que no permiten llegar hasta el escritorio. De todas maneras, yo no aconsejo descargarosla. Lo hago yo porque en este caso las voy a utilizar. Si os fijáis, aquí tenemos el apartado de búsqueda y nos saca todos los links de descarga, todas las opciones con su respectiva fecha de compilación, ¿vale? Si os fijáis, tenemos un código, por así decirlo, un nombre entero en el que viene el sistema operativo, el tipo de CD que es, en este caso boot CD o live CD, en la selección que hagamos, el número de la versión, que en este caso es el 0.4.15. Si os fijáis en los tamaños dependen mucho del tipo de compilador que se utiliza. Normalmente en la versión Windows aparecen unas compilaciones mucho más pequeñas y en las versiones de Linux suelen aparecer compilaciones más grandes, aunque tardan menos tiempo en compilar. Aquí tenemos la versión, tenemos el número de desarrollador y posteriormente tenemos el commit
¿vale? Que en este caso es el numerito que las identifica, con una G al comienzo que nos indica que ese es el número de Git, ¿vale? Posteriormente tenemos lo que es el prefijo, si es la versión de 32 bits que pone x86 o la versión de 64 bits, ¿vale? Nosotros normalmente nos descargaremos la versión que ponga x86. Después tenemos el tipo de compilador, si es el de Microsoft o es el de Linux compilado con GCC. Y después si es la versión debug o la versión release. En este caso vamos a utilizar solamente las versiones debug. La versión release la he desmarcado. Finalmente, solo tendremos que descargarnos la imagen que vayamos a utilizar, descomprimirla y grabarla en el medio que vayamos a utilizar. Por otra parte, existe la opción de SourceForge dentro de las fuentes oficiales. SourceForge es un repositorio en el cual hay muchísimos proyectos, entre ellos ReactOS. Nos iremos a la pestaña de archivos, Files, dentro de las cuales habrá muchísimas carpetas. En todas esas carpetas habrá diferentes herramientas que utiliza el proyecto, entre ellas el ROSBE, que es el entorno de programación que utiliza ReactOS para compilarse, y también tendremos la carpeta de ReactOS, a partir de las cuales nos podremos bajar las versiones de lanzamiento y los candidatos de lanzamiento, ¿vale? Que se les llaman Release Candidate. En este caso veis que hay versiones 0.4.13 y 0.4.14. Dentro de las 0.4.13 habrá diferentes subversiones, ¿vale? Por así decirlo, como he comentado antes, hay mejoras dentro de la versión definitiva que se ha lanzado. De ese modo, encontramos release número 1, release número 2, release número 3, así hasta la serie de opciones que más correcciones han tenido. Por lo que sea, no se sabe muy bien por qué, la versión más popular ha sido la 0.4.13 release número 14. En este caso ha sido la más descargada, como podéis fijaros. Volviendo a la carpeta anterior, nos encontramos con la 0.4.14. En este caso, con una versión de la ISO que se llama Release Candidate. Las versiones Release Candidate son versiones previas a un lanzamiento de versión. Las versiones Release Candidate no se postulan a ser versiones release hasta que no tienen menos regresiones que su versión anterior. Una vez que volvemos a la carpeta general, podemos encontrarnos las diferentes release que han ido sucediendo a lo largo del tiempo, desde la 0.4 a la 0.3, incluso versiones de FOSDEM y versiones de presentación de versión 0.2 e incluso 0.1. Una vez que seleccionamos la versión que nos queremos descargar, nos aparecerá una ventana emergente, la cual nos permitirá descargarlo. Yo, personalmente, utilizo un método diferente para descargarme las ISOs, en este caso las Nightly Builds. Utilizo iso.reactos.org, que me permite tener organizadas todos los boot CD y todos los live CD en un solo sitio. Si introducís la dirección tal y como os la pongo en pantalla, tendréis ordenadas tanto los boot CD como los live CD de la más reciente a la más antigua, pasando por todas ellas. Esto facilita mucho el trabajo a la hora de encontrar una regresión o de sectorizar en qué punto puede haber un bug o puede haber un error del sistema. Si os fijáis, los nombres de las ISO no se han llamado siempre igual y en el pasado tenían unos nombres mucho más resumidos, lo cual dificultaba bastante encontrar ciertos commits. Un último método para los más cafeteros es meternos a GitHub y recoger los artefactos que genera el robot de GitHub. Cada vez que se realiza un commit, GitHub automáticamente realiza una ISO con lo que se ha añadido en esos pull requests o en las commits definitivas. En este caso, por ejemplo, una de las últimas añadidos en la rama del AMD 64, los 64 bits, está disponible por aquí, a pesar de que no es boteable. Desgraciadamente, los últimos commits realizados en GitHub de Visual C
por algún motivo, por alguna causa, no son compatibles del todo. Así que, desafortunadamente, nos quedaremos sin probar la versión de 64 bits, al menos hasta que Timo y Extravert, o sea, Víctor Peverkin, resuelvan los problemas que existen. Este último método solo funciona si tenéis cuenta abierta en GitHub y tenéis la sesión iniciada, si no, no os dejará descargar nada. Para finalizar, os dejo un pequeño bonus sobre lo que tenéis que hacer una vez que os lo descargáis, que es descomprimirlo, ¿vale? Vienen comprimidos en 7-zip, que es un formato de compresión bastante popular. Hay un programa disponible para Windows y en este caso en Debian está integrado dentro del sistema la posibilidad de extraerlo con el botón derecho y extraer. En este caso voy a extraer las de 32 bits. Espero que os haya gustado y os haya sido muy didáctico. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo en el cual vamos a instalar ReactOS de 3 o 4 variantes posibles, en máquina virtual y en máquina real.